Buenas tardes, hola, bienvenidos a un coloquio más de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. En estos coloquios, llamados coloquios global, se conversa sobre temas que se han expuesto previamente en artículos publicados en la revista Global, en artículos publicados recientemente en la revista Global, ¿verdad? Recordar que la revista salió a la luz por vez primera en el año 2004 y que hasta ahora lleva 91 números publicados. Yo soy Clara Dobarro y estoy aquí en representación de la señora Noris Eusebio, a quien se le ha presentado un compromiso que no ha podido desatender. En el coloquio de hoy, el señor Mario Núñez Muñoz va a exponer brevemente sobre el tránsito en las ciudades dominicanas. Él publicó en el último número de la revista Global, el artículo titulado Paradojas del tránsito en las ciudades dominicanas. El señor Mario Núñez es comunicador audiovisual, consultor especialista en temas de comunicación, arte y cultura y autor de investigaciones y artículos sobre cine, gastronomía, música y cultura urbana. En este artículo, Mario Núñez aborda distintos factores relacionados con el tránsito en las ciudades dominicanas, la cultura del carro, el sistema de transporte público deficiente, el aumento del parque vehicular y la relación que también todo esto tiene con el sistema financiero y los impuestos. Aborda también otros factores como el mercado de los hidrocarburos, el rol del Estado, etcétera. Entonces, el artículo se puede leer en la revista Global, en la página de la revista Global, www.revista.global. Ahí están todos los números de la revista y también este último, en el que aparece el artículo que escribió el señor Mario Núñez y sobre cuyo tema vamos a conversar hoy. Pues le doy la palabra a Mario. Adelante, cuando quiera. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches ya casi, ¿no? Clara y Alina, que están ahí colaborando con este coloquio global. Muchas gracias antes que nada a la Fundación y por supuesto a la revista Global que ha tenido a bien publicarnos algunos artículos que yo trato de, vamos a decir, calificar como ensayos ligeros, ¿no? No son estudios profundos, no son artículos, vamos a decir, de un rigor académico extremo, pero entiendo que la revista hoy día cumple un rol muy importante en la difusión de unos temas que habitualmente no están en la prensa o no se abordan desde la perspectiva académica. Y eso me parece realmente loable y que se haya mantenido tanto tiempo, entiendo que para la sociedad dominicana es importante. El tema de la ciudad es precisamente uno de los temas que yo he ido abordando a través de los artículos en la revista Global. Hace un tiempo se publicó un artículo que se llama Lírica de la música urbana, ciudad y medios de comunicación. El tema de la ciudad para mí es una constante. Yo lo vengo trabajando desde hace bastante tiempo, desde dos ámbitos. Por un lado, la reflexión como investigador y por otro lado, la percepción desde el punto de vista del ciudadano, ¿no? De qué manera la ciudad que por oposición, digamos, se enfrenta al campo, se ha ido transformando paulatinamente en un espacio muy complejo, en la sociedad contemporánea, un espacio que llega a ser agresivo,
contra, digamos, la ciudadanía. Y eso es claramente palpable en las ciudades dominicanas, donde se reflejan una serie de tensiones entre el espacio público y el espacio privado. Pocas aceras en buenas condiciones para caminar, ocupación del espacio público constante por parte de particulares, por parte de los vehículos. Y ahí es donde entra precisamente esta mirada que desde el punto de vista de la comunicación va, vamos a decir, tratando de sistematizar ciertos temas o ciertas problemáticas que a todos nos afectan, a todos los que vivimos, digamos, en las ciudades grandes de la República Dominicana, que básicamente estamos hablando de como mucho de 5 ciudades, pero donde más se refleja es en la capital, por supuesto, en Santo Domingo, también en Santiago de los Caballeros, que ya ha pasado a ser una gran ciudad que tiene una dinámica económica muy potente. Yo actualmente vivo en Santiago de los Caballeros, así que puedo dar cuenta de eso también. Esta visión sobre las dificultades del tránsito la vengo observando desde el año 1996, donde vine por primera vez a la República Dominicana en plan de vacaciones, ¿no? Y uno como turista, por supuesto, lo llevan a la ciudad colonial y magnífico, ¿no? Tú te encuentras con una ciudad todavía muy bien conservada, a la cual se le han hecho, por supuesto, varias remodelaciones, restauraciones, etcétera. Y tú te das cuenta ahí, digamos, como en pocas ciudades del continente, quizás, cómo ese espacio pequeño, limitado por una muralla, se fue extendiendo paso a paso, ¿no? Década tras década, ocupando el espacio que hasta hace poco era del campo. Todavía tengo amigos que me dicen que en Piantini, ¿no? Andaban los chivos por ahí no hace mucho, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque para la mirada del investigador y de la pretensión, digamos, de interpretar la ciudad, es muy, muy interesante el ver todavía esos procesos vivos, ¿no? Tú vas a la periferia y te vas a encontrar con esa realidad que está ahí todavía tensionando las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, tuve una experiencia que me dejó marcado. Antiguamente existía una rotonda en la confluencia de las avenidas Lincoln con Kennedy, y en esa rotonda a mí me tocó verla en hora pico. Estamos hablando del año 96, ¿no? Y eso era una cosa dantesca, literalmente, porque los vehículos avanzaban a una velocidad lentísima, ¿no? Y todo el mundo estaba como frisado, ¿no? Como una cámara lenta que daba vueltas, ¿no? Y eso me llevó, digamos, a una idea de los infiernos de Dante Alighieri, ¿no? Y dije, hay algo aquí, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? Y bueno, empecé poco a poco a hacer apuntes, a anotar, en fin. Y me fui dando cuenta que había una serie de miradas sobre el tema del tránsito, pero siempre echaba de menos una mirada más sistémica, más amplia, ¿no? El tránsito es un factor del gran sistema de la movilidad. No es solo el tránsito lo que, vamos a decir, tensiona, no es lo que se autotensiona quizás. Hay factores que tienen que ver con la vialidad, por supuesto, hay factores que tienen que ver con la economía, hay factores que tienen que ver con una dinámica que yo llamaría perversa, ¿no? En el sentido de que se transforma la ciudad en un sistema que agrede al ciudadano de distintas maneras. Entonces fui anotando cosas que me parecieron paradójicas, ¿no? La primera paradoja que me pareció importante destacar, y así está en el artículo, ¿no? Es esta paradoja que ocurre cuando la gente quiere tener mayor bienestar a través de un vehículo, la adquisición de un vehículo, de un carro, ¿no? El carro es un elemento muy importante en la cultura dominicana. El carro es un factor social
de promoción social, ¿no?, muy importante para los dominicanos. Y esta combinación de, vamos a decir, el querer tener un vehículo, termina agrediendo al mismo comprador del vehículo. ¿En qué se transforma esa agresión? En tapones de largos minutos, a veces más de una hora. Hay quien tiene que ocupar 1 hora y media y a veces hasta 2 horas para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad, lo cual dificulta grandemente. Hay muchos estudios de los organismos internacionales, el BID incluso hizo un estudio sobre lo que significa la pérdida del tiempo en términos económicos, y es un impacto brutal en las ciudades de América, ¿no? Otro modo de agresión es la contaminación que se genera. O sea, no solamente son agredidos los conductores que han comprado ese vehículo con mucho esfuerzo, sino que también los peatones. Y la ciudad, afortunadamente, en el caso de Santo Domingo, está a la orilla del mar. Si no fuese así, la contaminación, vamos a decir, por hidrocarburos sería realmente alta. Habría que hacer estudios de la parte alta de la ciudad, a ver de qué manera el impacto de esas emisiones de hidrocarburos ha ido, vamos a decir, impactando en la zona suburbana. Ese es un tema todavía poco estudiado. La ciudad de Santo Domingo es bastante particular. Tiene básicamente 4 terrazas. Hay una primera terraza que va desde el nivel del mar, desde el malecón hasta el farallón. Ahí se ve muy claro en el farallón del parque, ¿no?, del Parque Mirador. Ahí tú ves claramente la primera terraza. Luego hay una segunda terraza que empieza ahí y termina en la avenida 27 de Febrero. Y luego viene una tercera terraza que va hasta la avenida Kennedy, precisamente, y ya luego viene una última terraza que va hasta cuando empieza a bajar precisamente Arroyo Hondo, ¿no? Arroyo Hondo ahí ya empieza a declinar hasta llegar a los márgenes de los ríos que están detrás de la ciudad. Y esa composición de la ciudad está básicamente atravesada por 3 avenidas, ¿no?, y por 4 avenidas transversales que van de sur a norte. Y ahí se concentra, digamos, los grandes cuellos de botella que tiene la ciudad. Evidentemente se ha intentado resolver el tema del tránsito movilizando o canalizando el tránsito de diferentes maneras, pero a mi juicio esos son solo paliativos, en el sentido de que la ciudad tiene una estructura, ¿no?, y su diseño urbanístico corresponde, o sea, a la mayor extensión llegó hasta los años 60. Ya después lo que se ha seguido haciendo es más o menos la misma dinámica. Hay pocas posibilidades de enanchar las calles. Evidentemente, los sistemas de metro o el sistema de metro ha venido a resolver en cierta medida algunos de los problemas. Pero ahí ocurre otra paradoja, y es que el sistema de metro, que funciona muy bien y está muy bien cuidado, tiene vamos a decir, no tiene nada que envidiarle a un sistema de metro en cualquier ciudad del mundo, tiene una dificultad, y es que se diseñó para comunicar, ¿no?, a los sectores, vamos a decir, suburbanos con el centro de la ciudad, ¿no? Obviamente todos los diseños de metro incluyen muchas líneas de metro, pero se van construyendo paulatinamente. En el caso de Santo Domingo se han construido 2, ¿bien? El problema está en que la mayoría de las personas que utiliza el sistema de metro lo utiliza para ir de su casa al trabajo y viceversa. Entonces tú tienes 2 horarios pico donde se ocupa masivamente. El resto de los horarios baja drásticamente porque esa masa humana que lo utiliza se queda en su ámbito de trabajo. No le da el tiempo ni los recursos como para ir a su casa a comer.
Entonces, la inversión que ha hecho el Estado se ve, digamos, en cierta medida limitada en el uso. Por otro lado, en muchas ciudades del mundo existen sistemas que interconectan a las distintas estaciones. La Ciudad de México, por ejemplo, es una maravilla en ese sentido. Por $1 tú puedes ir de cualquier estación a otra estación en un minibús, y eso facilita el desplazamiento. Entonces, nuevamente se da la paradoja que el sistema de transporte público que mejor funciona no desincentiva el uso del vehículo, que es uno de los objetivos de los sistemas de metro, ¿no? Decirle a la gente, deja tu vehículo en casa, ven en metro. Pero la clase media no encuentra o no ve en el metro una forma de solución, salvo para ir a un lugar a hacer un trámite y dejar tu vehículo en la casa o en tu lugar de trabajo para ir y volver. Pero eso no es masivo todavía. Evidentemente es un sistema que se irá desarrollando, probablemente tengan todos esos planes, pero en lo inmediato resulta también paradojal que el sistema público atente de alguna manera contra lo que se quiere, ¿no? Y otro de los factores que impacta muchísimo es el sistema de transporte público terrestre, ¿no? Durante distintos gobiernos, a partir de los años 60, después de la dictadura de Trujillo, han intentado implementar sistemas que han fracasado por distintas razones. No han logrado consolidarse como sistemas propiamente tal. El sistema de los buses tiene el grave problema, ¿no? Que es también muy contaminante, pero ha tenido, digamos, una debilidad sistémica en lo que es el mantenimiento de los vehículos. Se compran los vehículos, ¿no? Se hace una gran inversión, viene un gobierno, hace vamos a decir, una acción de transportación pública importante, pero a los 3 o 4 años, cuando termine ese gobierno, el sistema está absolutamente colapsado, ¿no? Por razones de mantenimiento, por falta de previsión, incluso hasta por el clima y la humedad, ¿no? Hay una serie de factores que inciden en el deterioro del parque vehicular público, y eso es una constante, ¿no? Nuevamente, ahí nos encontramos con una situación compleja y paradojal, y es que como el sistema público de transporte terrestre no llegó vamos a decir, a implementarse o a consolidarse, se dejó espacio para los privados, y ahí entra el carro público, que es el malo o el enemigo público número 1. El carro público representa una serie de aspectos y define, a mi juicio, muy bien la sociedad dominicana, una combinación de unos factores en cierta medida bastante perversos, que son una solución para muchas personas, pero también son de altísimo riesgo, ¿no? Y estos vehículos que normalmente están en malísimas condiciones, no en malas, sino que en malísimas condiciones, no ayudan a que el tránsito sea más fluido, contaminan y además son altamente peligrosos, provocan múltiples accidentes de todo tipo. Y la tasa de mortalidad de la República Dominicana en términos de accidentes de tránsito es muy elevada, y en gran medida tiene que ver con este tema y con otro fenómeno que son los motores o los motoristas. Ahí hay una combinación de elementos bien complejos, ¿no? Entonces, nuevamente la paradoja, ¿no? O sea, el transporte que debiera ayudarme, ¿no? Termina siendo un peligro para el usuario. Todas estas cosas yo he tratado en este artículo de transmitirlas de una manera organizada, ¿no? Para poder visualizar, digamos, vamos a decir, un ejercicio de distinta naturaleza que pueda, vamos a decir, influir de alguna manera en una mirada más amplia. Por otro lado, está todo el tema que tiene que ver con el Estado.
Y aquí hay complejidades de otra naturaleza. El Estado Dominicano es dueño en un 51% de la refinería de petróleos, Ocurre que los impuestos que se generan a través de la venta de los hidrocarburos son muy importantes en el presupuesto nacional y están en el presupuesto nacional. Entonces, el Estado tiene una especie de conflicto de intereses, ¿no? Porque en la medida que vende, recauda para el Estado. Entonces, las medidas que se pueden implementar para resolver los problemas de fondo de tránsito se ven limitadas. Empiezan a existir una serie de conflictos de intereses que chocan, ¿no?, en la realidad como se dice, en la realpolitik. Y eso es un factor no menor, ¿no? Falta reflexión, evidentemente, sobre eso, ¿no? Aquí yo solamente enuncio los temas, como decía, desde el punto de vista de un comunicador y de un ciudadano. No soy un especialista en urbanismo, ni pretendo serlo, pero entiendo que ahí hay unos elementos que hacen muy compleja la resolución de los conflictos que presentan las ciudades y que inevitablemente va a haber que enfrentar en algún momento, porque no es sostenible, simplemente, ¿no? En algún momento la sociedad dominicana tendrá que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, ¿cuál es el menor daño? ¿Hasta dónde puede llegar vamos a decir, la paciencia de los ciudadanos? Yo le decía a un amigo el otro día que los carros públicos en otras latitudes los quemaría la misma gente, los mismos usuarios, por una situación, digamos, de hastío, ¿no? Ya de rebelión contra el mismo sistema. Y eso lo hemos visto hace poco, ¿no? Hay situaciones, bueno, pasó en Santiago de Chile con el tema del metro, ¿no? El metro el alza del metro fue lo que provocó vamos a decir, fue la gota que derramó el vaso en una explosión social, política, que hasta el día de hoy pervive. Entonces son temas que están ahí, que uno desde la perspectiva de responsabilidad personal ciudadana, uno tiene la intención, digamos, de enunciarlos, ponerlos en la palestra y, bueno, dialogar, a ver hasta dónde se pueden ir buscando alternativas de solución o simplemente miradas más integrales para buscar algún tipo de solución. Mario, yo creo que podemos dar paso un poco a que conversemos con Elina Cruz, que es periodista, yo hacerte alguna pregunta, y si alguien más de las personas que nos están viendo están también interesados en preguntar algo. Elina, ¿tú quieres empezar preguntando algo? Yo quería preguntar sobre el corredor de la Núñez de Cáceres. No sé si el artículo antes de que se estrenara el corredor. Yo soy residente en la cercanía de la Núñez de Cáceres y de verdad que se ha visto cómo se ha despejado la avenida. Desde que ese corredor se inició, desaparecieron los motoconchistas, los carros públicos. Entonces, la avenida sigue muy entaponada porque es una avenida que conecta con muchas zonas residenciales. Sí ha habido un cambio. Y entonces, no lo incluiste en el artículo porque lo escribiste antes de que... Exactamente. Pero es muy interesante porque hay un antecedente previo que a mí me parece que es una solución urbanística perfecta, que es el llamado túnel de la UAS, que es un túnel que comunica, ¿no?, dos sectores de la ciudad, esas dos terrazas, ¿no?, por debajo de la avenida 27 de febrero, y es una solución magnífica, ¿no? Tú te encuentras o sea, avanzas muchísimo. Ese tipo de soluciones evidentemente ayuda.
El tema es que la velocidad con la que crece el parque automotriz es mucho más rápida que la velocidad con la cual se implementan soluciones viales alternativas. Ahí es donde tenemos el gran conflicto. O sea, si entran 100.000 vehículos al parque automotriz anuales, no hay, vamos a decir, no se alcanza a compensar una cosa con la otra. Entonces, por eso es que vuelve a existir una crisis después de una solución, vamos a decir, importante. Pasados unos años, vuelve a ocurrir una crisis porque no hay ningún sistema de freno ni de retirar parte del parque automotriz, que es el sentido de las revisiones técnicas que existen en gran parte del mundo. Las revisiones técnicas se diseñaron para decirle a la gente, ese vehículo no puede circular. Y ahí tenemos un grave problema con los carros públicos. Tú metes un carro público a una revisión técnica y no pasa ninguno de los estándares. Entonces, sigues sumando vehículos. Le sumas además todo lo que ha implicado la nueva entrada de las plataformas digitales. Si tú te fijas, Uber, Cabify y Didi utilizan preferentemente vehículos de segunda mano del mercado coreano, que se importan especialmente. Entonces, no es que se hayan retirado taxis, no, entran más vehículos, ¿no? Entonces, esa dinámica es la que va afectando y va minando las soluciones de tipo urbanístico, como la que, digo, viales, como la que tú señalas. Evidentemente, hay todas las buenas intenciones de sanear, buscar alternativas. Claro que sí, deben haber ingenieros dedicados 24 horas a estos temas. Claro que sí. Pero, como digo, al ser un conflicto sistémico, porque cuando digo sistema me refiero a que el vehículo, los carros, que son lo que vemos, los carros no nos dejan ver la ciudad. Los carros pertenecen a un sistema mayor, que son las calles y las estaciones de gasolina y la venta de hidrocarburos. Todas esas cosas son capas del problema, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. Entiendo que en América Latina todavía no se encuentran verdaderamente soluciones. En Europa y Estados Unidos se han encontrado soluciones que van por la vía de lo que estoy señalando. O sea, si tú tienes un vehículo que es un peligro público, no puedes simplemente circular. O te permiten circular, como es el caso de Chile, por ejemplo, en ciudades donde no hay exceso de vehículos. Van saliendo de la ciudad por ejemplo, los buses, ¿no? Que no cumplen con las medidas técnicas para circular en Santiago, pues se llevan a ciudades de provincia. Siguen trabajando, se sigue explotando el recurso, pero no afecta en la misma dinámica de una ciudad altamente contaminada y altamente tensionada por el tránsito. Yo tengo una pregunta y es, también como ciudadana que se enfrenta todos los días a este caos, un sistema más eficiente de sanciones por parte de los AME, de la Autoridad de Tránsito, no contribuiría un poco, incluso o campañas a través de los medios de comunicación para educar tanto al peatón como al conductor, porque de repente uno ve que simplemente es un carro que está mal parqueado, el AME está ahí al lado y no le dice nada y eso provoca una congestión. Sí, mira, ahí hay un problema cultural, que es, vamos a decir, quizás de lo más crítico. ¿Por qué digo que es un tema cultural? Porque conducir a un vehículo implica una altísima responsabilidad. Un vehículo es un arma en manos de una persona que no sabe qué está utilizando. Así es. Desgraciadamente, es uno de los factores
sabemos que los exámenes para obtener una licencia no son lo rigurosos que podrían ser. Entonces tú te encuentras con jóvenes de 16, 17, 18 años que tienen una licencia y que no tienen conciencia de lo que implica la responsabilidad de conducir un vehículo. Ahí hay un factor crítico, ¿no? Y luego de eso devienen una serie de elementos, ¿no? Como por ejemplo el respeto al peatón. El peatón no es gente, literalmente, ¿no? Ahí hay un conflicto que tiene que ver en parte con el diseño urbanístico, en parte con la fiscalización, ¿no? Evidentemente, la posibilidad de implementar sanciones verdaderamente significativas es muy importante. Pasarse una luz en rojo en Chile cuesta el equivalente a $10.000. Y ahí no hay tutías, no hay tutía, ¿no? En España existe un sistema de puntos que te los van quitando a medida tú vas infringiendo la normativa del tránsito. Y cuando no te quedan puntos, simplemente no puedes conducir un vehículo. Y si te pillan conduciendo el vehículo, te vas preso. O sea, ese tipo de, vamos a decir, implementaciones desde el Estado es fundamental que se empiecen a tomar en cuenta de una manera más seria. Evidentemente hay cosas que no están conectadas. Cuando tú dices que, o sea, los organismos públicos evidencian que tú tienes una altísima tasa de mortalidad por accidentes, ¿dónde está la respuesta institucional a eso? Ahí es donde encontramos las paradojas que yo he encontrado en el tránsito, también se encuentran en otros sistemas. Evidentemente es un tema que está relacionado con el desarrollo, ¿no? Que muchas veces se confunde con crecimiento, que es otra cosa. Evidentemente, la República Dominicana ha tenido una etapa de crecimiento fantástica, ¿no? Y en parte estos problemas devienen de ese crecimiento. O sea, ningún país de la región creció durante 15, 20 años al 6-7%. ¿Dónde está esa riqueza? Está en la calle, está ahí, parte, obviamente. Pero ese crecimiento no ha significado necesariamente desarrollo en algunas áreas. Si bien es cierto, se ha hecho mucha inversión, me consta, porque he sido consultor de algunos organismos estatales, ha habido muchísimo adelanto en la reforma del Estado, ¿no? El Estado dominicano de hace 20 años no es el mismo de ahora. Ha habido un cambio tremendo. Y lo que falta es precisamente que ese Estado empiece a ser verdadero guardián de los intereses de la ciudadanía. De ahí hay un trecho amplio, ¿no? Y que evidentemente uno como ciudadano, yo llevo aquí viviendo ya 20 años, uno espera que se empiecen a tomar medidas, y sin duda se van a tomar en algún momento. Es un tema de, vamos a decir, de desarrollo. Pero claro, ciertamente a uno le surgen dudas. Bueno, ¿en qué momento? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Es en este gobierno? ¿Es en el otro? ¿Hay un pacto? ¿No hay un pacto? O sea, ¿por qué estos temas no están en la agenda pública de los partidos, por ejemplo? ¿Por qué esto no es materia digamos, de una gran alianza ciudadana, más allá de los naturales enfoques políticos o preferencias políticas que se puedan tener? Hay elementos de ciudadanía que son comunes a todos. Y estos temas deberían, ¿no?, tener una presencia político-social más evidente. Una curiosidad, ¿esto del carro público es un invento dominicano o existe en otros países vecinos? Ha permanecido en la República Dominicana un modelo muy particular, que es de un carro, vamos a decir,
¿no? De grandes dimensiones. Eran los antiguos vehículos americanos, ¿no? Donde cabía mucha gente, ¿no? Tú tenías un asiento trasero donde podías meter 4 hasta 5 personas y un asiento delantero que igual cabían 3 o 4. Así arrancó. Pero después los vehículos se fueron achicando. Pero la economía de quienes sostienen esos sistemas, pues les obliga a mantener prácticamente la misma cantidad de pasajeros, pero en un espacio más limitado. Fíjate que eso es un tema incluso de materia artística. Hoy día en la exposición del 28 concurso de arte Eduardo León Jiménez hay una obra dedicada a este tema. Del concho, del carro público, y cómo el carro público, interesante, afecta hasta la evolución del cuerpo, porque tú tienes que buscar una forma, tienes que acomodar tu anatomía, digamos, a una realidad física y social, y eso tensiona pero muchísimo, y hay un artista que se dedicó a estudiar el tema y lo trabajó de una manera magistral. Lo pueden ver en el Centro León, en la exposición, que está ya presencial y también está de manera virtual. Aproveché de pasar el dato. Ah, qué bien. Sí. Yo, un comentario. Sí. Adelante. Bueno, no un comentario, esto es como un comentario, pero a mí me ha llamado la atención que en este tiempo de pandemia, antes de la pandemia, cuando en la época de vacaciones escolares, era una maravilla porque se notaba mucho que había disminuido realmente el flujo vehicular. Pero ahora en pandemia los colegios están cerrados, las universidades también, mucha gente está teletrabajando y yo creo que no se ha notado esa disminución proporcional en el flujo de vehículos. No. O sea que cuando abran los colegios en la universidad, yo no sé qué vamos a hacer. Va a ser peor, y explico por qué. Hace un año atrás, o sea, ya tú tienes que considerar que entraron 100.000 vehículos más. ¿Bien? Las ferias automotrices de los últimos meses han sido absolutamente exitosas. El dinero que se guardó, entre comillas, en la pandemia, en gran medida se ha invertido en nuevo parque automotriz. Cuando esto se libere, va a ser peor. No me cabe la menor duda, porque yo lo veo aquí con mis vecinos. O sea, gente que no solamente cambió el vehículo, gente que agregó vehículos, ¿no?, a su flotilla familiar. Entonces, tengo la impresión de que vamos a tener una explosión una vez volvamos a la, entre comillas, normalidad. Este es un veranito de San Juan, como dirían allá en Chile, ¿no? Es un periodo, digamos, donde todavía no estamos entrando a plena capacidad, pero evidentemente que vamos a vivir situaciones más complejas. Progresivamente va aumentando el flujo del tránsito y las problemáticas centrales siguen sin solucionarse, ¿no? Evidentemente, como decía hace un rato, hay profesionales que están dedicados a este tema y habrá que darles una oportunidad sobre estos asuntos. Pero se necesita acelerar el proceso y y pasar del diseño urbanístico anticipado a la emergencia urbanística. Se tiene la sensación de que estamos parchando mucho. Hay soluciones viales que se pensaron con tiempo y que han resultado un éxito, por ejemplo, la circunvalación. Hace poco fui de Santiago a las Américas y no entré a la ciudad. Eso es magnífico. Eso contribuye en mucho a que el tránsito disminuya, digamos, los camiones no entran a la ciudad, no todos los camiones, evidentemente, pero ese tipo de soluciones que tienen, digamos, un principio de racionalidad más avanzada, con mayor perspectiva, evidentemente que van a contribuir a la solución de este tipo de problemáticas. Yo quería preguntar sobre los motoristas, si tú has pensado en alguna idea de cómo frenar ese ímpetu, esa acción suicida, porque ellos son suicidas, los que conducimos por la ciudad, los
muchísimo. Incluso todos, la clase media que pueda, tiene que pagar un seguro adicional para protegerse en caso de impactar mortalmente con una herida de gran calado a los motoristas. Es decir, el que sufre su imprudencia tiene que pagar por su imprudencia. ¿No debería haber algún instrumento sancionado para ellos? Absolutamente que debería existirlo, pero antes una reflexión. Un amigo me dijo un día lo siguiente, me dijo, mira, el problema de los motoristas es que se pasó del burro al motor sin pasar por la bicicleta. Y eso entiendo que es una observación muy válida y que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, que tiene que ver con el desarrollo. Cuando tú tienes crecimiento, te puedes saltar etapas, pero esas etapas terminan siendo perversas, ¿no? O las soluciones de esas etapas terminan siendo perversas. ¿Qué es vamos a decir, en países donde hay cultura de bicicleta, hay cultura de ciudadanía, ¿no? Porque tú tienes un espacio en el cual tienen que convivir, ¿no? Un sistema frágil que es la bicicleta, ¿no? El motor, como se le llama, es vamos a decir, un vehículo que está pensado para otro tipo de sistemas, y aquí se está utilizando literalmente para todos, ¿no? Hay ciudades literalmente infestadas de motores, Higüey, por ejemplo. Tú te paras en un semáforo en Higüey, tú puedes estar en un carro solo, y vas a llegar a ese semáforo y vas a tener 20 y 30 motoristas al lado, que por razones culturales no se rigen por la normativa del tránsito. El semáforo es una referencia, no es una restricción. Y el sistema que debería fiscalizar eso, vamos a decir que es complaciente. O sea, yo incluso le he dicho a gente de la policía, de AME, oiga, ¿por qué usted deja pasar al motor en rojo y a nosotros no nos lo permitiría? Porque hay una percepción respecto del vehículo, y más que del vehículo, del usuario de ese vehículo, que no puede ser motivo de sanción, ya sea porque es padre de familia, ¿no? O porque no va a tener dinero para pagar la multa, lo que sea. Pero hay una sensación, digamos, de impunidad, ¿no? Que termina siendo perversa, ciertamente, ¿no? Y los ciudadanos lo viven con frecuencia. Tengo amigos turistas que han venido y han alquilado un vehículo y, claro, al primero que se llevan es a un motorista, y ahí tú tienes un conflicto. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con algo que hablábamos hace un rato, que finalmente tiene que ver con la fiscalización, con el respeto a las normativas, porque no es que no existan las normativas. Las normativas existen, lo que pasa es que no se conocen y tampoco se respetan. Ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con la formación, con educación de tránsito, que se necesitan décadas para generar, digamos, una cultura del vehículo en general que sea respetuosa del ciudadano. Ahí hay mucha tarea pendiente. Bueno, excelente. No sé si tienes algo más, Elina, si no podemos ya cerrar. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta? Yo lo invitaría a seguir escribiendo, haría una perspectiva psicológica, cómo el conductor se afecta en su cotidianidad. Creo que es un enfoque que es muy válido para hacer, vamos a decir, completar así la mirada sobre el tránsito, porque de verdad que tiene un impacto que raya en la frustración, casi en la violencia, porque uno se siente violentado y uno mismo se torna violento cuando sufre la agresión. Te invito a seguir escribiendo, gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder dialogar sobre estos temas que nos interesan y que entendemos son útiles para la comunidad.
Muchas gracias y buenas noches. Invitamos a leer el artículo, vuelvo a decir el título, Paradojas del tránsito en las ciudades dominicanas, que pueden encontrarlo en la página de la revista Global, www.revista.global. Pues muchísimas gracias por su participación, Mario, lo mismo Elina, y nada, nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches, Clara. Buenas noches, Elina.